privilegio de tener tu palabra en medio nuestro, tener esta historia hermosa, escrita. Y gracias, Señor, porque, como lo dijo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Por lo tanto, Señor, te pedimos que esta porción que vamos a examinar el día de hoy sea la porción que tú tienes para nosotros, para trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, para poder admirar algo de tu atributo, de tus bondades, de tu plan maravilloso con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos estudiando el libro de Ruth. La semana pasada comenzamos y antes quiero decir algo muy breve. ¿Ustedes saben quién fue Goethe? ¿Les suena? ¿No? ¿Qué? Goethe, se escribe Goethe. ¿Qué? Goethe. ¿Quién fue Goethe? Un poeta. Yo recién lo leí, estaba ahí sentado porque leí algo acerca de él. Es como el William Shakespeare de Alemania. Y este hombre dijo que lo que es la Mona Lisa para la pintura o para el arte es Ruth para la literatura. O sea, es como la crème de la crème de lo que es la literatura. Entonces, este libro es realmente hermoso, maravilloso y quizás nosotros no lo llegamos a comprender con esa belleza en el idioma original. Pero sí es importante que, aparte de la belleza literaria con la que fue escrito, podamos también encontrar los tesoros que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Ya, entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 1, donde se nos narra un poco el comienzo de la historia. No sé si lo recuerdan bien, vamos a hacer un rápido resumen de lo que ocurrió la semana pasada, donde existía un hombre en el periodo de los jueces llamado Elimelech, junto a su esposa Noemí y sus hijos Malón y Kelión fueron a habitar a la tierra de Moab porque tenían hambre, porque había hambruna, había pobreza en Belén, donde ellos residían. Belén, pastor nos dijo la semana pasada, Efrata, y curiosamente Efrata significa próspera. Entonces, en el lugar de la prosperidad había carencia, y ellos huyeron y se fueron a la tierra de Moab, una tierra particularmente difícil por quienes eran los moabitas. Los moabitas descienden de Moab y Moab desciende de una relación de Lot con su hija, del incesto. De ahí salen los moabitas. Y es una tierra de la cual en la ley de Moisés se hablaba diciendo de ellos de que no procuren la paz de Moab, no procuren la paz con ellos. Ellos no son bienvenidos acá. Entonces tenemos a Elimelech que sale con su familia a esta tierra donde en la ley de Moisés estaba escrito: no te relaciones con ellos, ellos no son bienvenidos acá, no procuren la paz con ellos. Y estando allá, muere Elimelech, muere Malón y muere Kelión. Pero antes de que ellos murieran, se casaron con Orfa y con Ruth. Entonces, es una historia que en los primeros 5 versículos es dramática. Ellos fueron en busca de mejores oportunidades y de pronto se queda Noemí, viuda y sin sus 2 hijos. Y que se queda con Orfa y con Ruth, que finalmente después vuelve a Belén solamente con Ruth, con una frase maravillosa que queda para la posteridad, donde le dice a Ruth: donde tú murieres, moriré yo, y allí dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces vuelven a Belén. Vean el último versículo del capítulo 1. Porque esto da el contexto, la base de lo que desarrolla el capítulo 2. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron en un momento oportuno, justo en el momento donde los frutos tenían que ser recogidos. No llegó antes cuando estaban sembrando y todavía tenían que esperar para que produjera la tierra frutos, sino que llegaron justo cuando
comenzaba la siega, que significa recoger los frutos que produjo la tierra, en este caso de la cebada. Quiero que en el día de hoy podamos centrar nuestra mente, nuestros pensamientos en la siguiente: confía en la provisión del Redentor. Ese es el título de la predicación. Confía en la provisión del Redentor. Y vamos a ver 3 puntos. El número 1 dice la necesidad de un Redentor. El segundo punto es un encuentro providencial con el Redentor. Y el punto número 3, disfrutando las bendiciones del Redentor. Vamos entonces al punto 1, la necesidad de un Redentor. Como les comenté, Noemí y Ruth volvieron de Moab a Belén en la siguiente condición: viudas, sin hijos, las dos, porque Noemí perdió a sus hijos, y Ruth, después de, la Biblia nos dice como aproximadamente 10 años, no lo dice específicamente, pero 10 años, y no tuvo ningún hijo con Malón. Ruth estaba casada con Malón, ¿cierto? ¿Alguien me corrige? ¿Cierto? Y Orfa con Kelión. En todo el tiempo que estuvieron casados no tuvieron hijos. Entonces ambas volvieron viudas, volvieron sin hijos, volvieron pobres y volvieron como extranjeras. Ruth era efectivamente extranjera, y Noemí, después de haber estado tanto tiempo fuera de su tierra, quizás vuelve, y encajar no es fácil, ¿cierto? Vuelve como extranjera. Entonces la condición de ella era de gran vulnerabilidad, de desamparo, de desesperanza. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Alguien sabe para qué se usa la cebada? Para la cerveza, sí, es lo primero que se viene a la mente. Para la cerveza, para la malta. Siempre pienso en malta, pienso en factor, en Cuba se toma malta. ¿Qué más? Para el café Eco es de cebada, ¿cierto? Sí, es de cebada. Sí, yo tomé Eco al principio, antes de... ¿Para qué más se usa la cebada? Se hace harina de cebada. La cebada principalmente se usaba para alimento para el ganado. Ese era el principal uso, era alimento para los animales, pero también la gente de menos recursos usaba la cebada para alimentarse. Es decir, el pan de cebada era el pan de los pobres, de los que no tenían el recurso para poder tener un pan de harina de trigo. Era uno de los primeros granos que maduraba en Israel en el periodo de marzo y abril. Ahora, llegaron justo para el proceso donde tenían que recoger la cebada, recoger del fruto que produjo la tierra, y nos narran en el versículo 1, en el versículo 2 en realidad: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Lo que hace Ruth, lo más probable lo hace sabiendo, consciente de cuáles eran las leyes que tenían el pueblo de Israel. En el libro de Levítico, si quieren lo pueden buscar para tener ahí el antecedente, en Levítico capítulo 19, los versículos 9 y 10, dice lo siguiente: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, ellos iban recogiendo. ¡Uy, se me cayó uno! No lo recojas, déjalo ahí, porque detrás de ti van a haber pobres, extranjeros, que van a necesitar recoger de las obras. Entonces, déjalo ahí, déjalo ahí. No busques maximizar tus ganancias, sino busca poder suplir para la necesidad del necesitado. Ahora, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. En el periodo de los jueces, cada uno hacía lo que le parecía. Por lo tanto, en el campo no todos acataban esta ley. Era quizá muy poco común que alguien dejara caer, siendo que podría de eso alimentar a sus animales y quizá obtener ganancia al venderlo.
Era un periodo muy oscuro el tiempo de los jueces. Por lo tanto, era poco esperado de que alguien quisiera cumplir específicamente esta ley. Pero Ruth, yo me imagino, sabiendo todo esto, por eso lo dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Si es que si le caigo en gracia a alguien, si alguien encuentro el favor de alguien, me dejará recoger espigas. ¿Es eso o nos quedamos acá y nos morimos de hambre? O mendigamos. Entonces Ruth, de manera determinada, ella sale y va al campo a espigar, es decir, a recoger de lo que cayó de lo que cayó tras lo que iban los segadores, quienes iban recogiendo lo que caía, ella lo recogía. Entonces, pero también había otro problema. Uno era que quizás era poco probable que alguien quisiera cumplir con esta ley, pero además Ruth era extranjera. Y si bien esta ley fue dada para los extranjeros y para los pobres, no era una extranjera cualquiera, como lo mencioné al comienzo, era una moabita. Por lo tanto, no sé si ustedes se pueden imaginar la imagen de los trabajadores recogiendo de la cebada y atrás un montón de personas. Ah, esta es la pobre que vive en la esquina de más allá. Ah, esta es la viuda del pariente de no sé qué cosa. Ah, sí, ella siempre viene, ¿no? Y van recogiendo y de atrás vienen recogiendo las sobras. Pero de repente está ahí una moabita. Es como, oye, pero si la ley de Moisés, y ahí sí es importante la ley, nos dice, no procuren la paz con ellos. No son bienvenidos acá. Entonces no sé si se pueden imaginar lo difícil que tendría que haber sido todo el escenario. Ella, extranjera, moabita, yendo a recoger en un periodo donde quizás nadie hacía caso de nada. Ahora, algo que no comenté al comienzo es que ellas volvieron viudas, sin hijos, pobres, extranjeras, pero además también, en el caso de Ruth, ser joven y no tener hijos era señal de vergüenza y oprobio. Por lo tanto, ahí se le suma algo más ahí a su currículum, no de virtudes, ¿cierto? ¿Qué necesitadas estaban Noemí y Ruth de un redentor? Estaba en ese momento Ruth apelando solamente a la gracia de alguien que pudiera dejarle recoger espigas en el campo. Con la figura de un redentor, esto no es necesario, porque lo más probable es que un redentor es alguien que posee tierras, alguien que posee, no sé si riquezas, pero sí propiedades, animales, alguien que tiene renombre y alguien que también le da estabilidad. Recordemos que era una sociedad patriarcal, donde básicamente el que importaba era el hombre y la mujer era mirada en menos. Por eso la viuda era tan importante para el Señor del cuidado de ellas, porque no solo eran mujeres y eran sin el amparo de un hombre, ni de sus hijos. Ahora, para entender un poquito en qué consiste esto del Redentor, hay una palabra que es levirato, la ley del levirato. Esta palabra no aparece acá en la Biblia, pero está en el libro de Deuteronomio capítulo 25, su enseñanza. Veamos Deuteronomio 25. Levirato es una palabra que viene del latín levir. No tiene nada que ver con la tribu de Leví. La palabra en latín, levir, significa hermano del marido. Entonces vamos a ver en qué consiste esta ley del levirato. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Por lo tanto, estaban casados, un hombre con una mujer, el hombre muere, y lo que correspondía en ese momento, si es que de esta parejita no quedó ningún heredero,
correspondía que el hermano del hombre se casara con esta viuda para que pudiera el primer hijo ser el heredero del difunto y pudiera heredar tierra y pudiera y digamos que su linaje no fuera extinguido del pueblo, ¿cierto? Sino como que quedara ahí su marca, su herencia, su tierra, su posesión y que pudiera ser dada para sus hijos y para sus descendientes, ¿cierto? Por lo tanto, en esto consiste lo de la ley del levirato. En esto consiste cuando hablamos del redentor, de la necesidad de un redentor. Necesitaban a alguien, algún pariente cercano de Elimelech, podría haber sido algún hermano de Elimelech o quizás también algún pariente cercano, porque la Biblia habla así, de un pariente cercano, y habla de un pariente que es más cercano que otro. Necesitaban de esta persona para que pudiera casarse con Ruth y pudiera darle hijos, que pudiera finalmente ser el heredero de Mahalón y también de Elimelech. No solamente de Mahalón, el difunto de Ruth, sino también de su suegro, de Elimelech. Porque noten que si Ruth no se casaba y no tenía ningún hijo, todo lo de Elimelech moría ahí, se cortaba. Y ahí quedaba un vacío para abajo. Y después me imagino que tiene que haber habido disputas. Oye, ¿qué se queda con el terreno de Elimelech? No, el vecino, no, el otro, el de allá, el que tiene más poder. Entonces era importante como asegurar eso. ¿Ya? Por lo tanto, la necesidad del redentor era para preservar el linaje, era para protección y seguridad y era para restaurar la fortuna de la familia. Ahora, dice en el versículo 3, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Empezó a espigar, hasta ahora nadie le dijo nada. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí pasamos al segundo punto. El primer punto fue la necesidad de un redentor. El segundo punto es un encuentro providencial con el redentor. ¿Y por qué le añado esto de providencial? Porque la Biblia cuando dice y aconteció, la palabra en hebreo da la idea de un accidente o fortuna, algo casual, una coincidencia, el azar. Por el azar, por accidente, llegó justo al campo que le correspondía a Booz, y Booz era un descendiente o un pariente cercano de Elimelech, por lo tanto era la persona que podría redimir no solo a Ruth, a Noemí, sino también el nombre de Elimelech. Desde la perspectiva de Ruth, ella fue a algún campo. Lo que era común en esos tiempos era tener un campo comunitario, un gran campo comunitario, y que se dividía, no sé si con vallas o con piedras, pero habían divisiones, de manera de que esta parte del campo era de la esquina de allá, esta era del primogénito de tal, y así. El campo estaba dividido, estaba parcelado. No sé si habían letreros, esta parte del campo corresponde a él, no lo sé, ahí solamente podemos especular. Pero de manera casual, por eso lo dice el autor, y aconteció que llegó Ruth al campo que le correspondía a Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y dice en el versículo 4, y he aquí que Booz vino de Belén. Y también esta palabra he aquí se usa como para hablar de sorpresa. Así como, y de manera sorpresiva, en el mismo lugar, en el mismo día, en la misma hora, viene Booz a supervisar esa parte del campo. No sé qué tan grande era el campo, pero fue a supervisar esa parte del campo y se encuentra con esta mujer, con Ruth. Por lo tanto, el encuentro entre Ruth y Booz es un encuentro providencial. ¿A qué nos referimos con providencial? Donde parece ser una gran suma de casualidades, nosotros entendemos por la Escritura del Dios providente que Él está moviendo los hilos de toda la historia.
Y Él está haciendo que justo esta persona llegue acá y justo esta otra persona llegue acá. Ruth, de manera muy sorpresiva también, llegó a Belén. En las condiciones que se nos narran en el capítulo 1. Y también es bien sorpresivo de dónde viene Booz, porque la mamá de Booz fue una persona que era ramera, que vivía en la ciudad de Jericó, y cuando Jericó fue destruida, ella fue incorporada dentro de la comunidad de los judíos, y esta mujer, que se llama Rahab, se casó con un hombre que se llama Salmón. Raro nombre, no puedo evitar decirlo. Rahab se casó con Salmón, tuvieron un hijo y le pusieron Booz. Y se encuentra justo en ese día, en ese momento, en esa misma hora, en ese lugar específico, se encuentra con Ruth en el campo. Casual, ¿no? Una suma de casualidades impresionante. Esto nos hace pensar, como lo dije hace un ratito, Dios mueve los hilos de la historia de la humanidad. No da puntada sin hilo. Dios, el soberano, orquesta todo de acuerdo a sus propósitos. Y aquí podríamos hacer un alto en la historia de Ruth y Booz. Y quizás pensar cómo fue tu encuentro con el Redentor. ¿De qué manera te encontraste tú con el Redentor? ¿Con Jesús? Quizás para algunos fue providencial, y lo dicen con esas palabras. Yo como que lo pensaba y decía, yo fui hijo de mi papá, de mi mamá, me llevaron a la iglesia, me predicaron muchas veces el Evangelio, en un momento creí. Creo que es igual de milagroso que cualquier otra conversión. Es providencial por la forma en la que mi papá conoció a mi mamá, por ejemplo. Es providencial en que llegamos a este lugar y las personas con las que conocimos y las personas que terminaron predicando el Evangelio en el momento que, no sé, Dios mueve los hilos de toda la historia de la humanidad. Por ahí recordaba, no me la sé al detalle, pero la historia de la tía Gloria con la tía Miriam, trabajaban juntas y la tía Miriam venía al grupo de jóvenes y le invitó a la iglesia y después no la pudieron sacar más. Y aquí está en medio nuestro. De forma milagrosa, de manera providencial, hemos llegado a los pies de nuestro Redentor. Y no solamente hay historias acerca de conversiones providenciales, sino también, recién lo mencioné, ahora lo voy a decir con otras palabras, hubo una vez un ingeniero mecánico que tuvo que reemplazar a su colega que se encargaba de las cotizaciones, se enfermó, por lo tanto este ingeniero tuvo que llamar a una empresa que se llamaba Rodatecnic, donde trabajaba una miembra, una joven que asistía a un grupo de jóvenes que se llamaba Criju. Se cayeron muy bien, se hicieron amigos, y este hombre fue invitado a las reuniones de jóvenes y acá conoció al Señor. ¿Saben de quién estoy hablando, cierto? ¿De quién? De Jaime y Judith. Justo se enfermó el compañero y mi papá tuvo que tomar esa función que no le correspondía y llamó y la atendió mi mamá y una historia de amor. Un encuentro providencial. Hay otra historia, por ejemplo, de un joven chileno que estaba estudiando afuera, que le tocó en algún momento hacer un viaje misionero al norte de Chile, en el país del norte de Chile, y un fin de semana su amigo lo invitó al cumpleaños de sus primas, donde conoce a una jovencita que después también va a estudiar al mismo lugar donde fue a estudiar, y que de manera providencial, después de 3 años, se volvieron a encontrar. Y esa historia termina con un matrimonio y 3 hijos varones llamados Santiago, Matías y Benjamín. No es Valeria, es Benjamín. Nos enteramos ayer. Nos enteramos ayer. Y de manera providencial nosotros siempre lo recordamos y siempre lo estamos contando una y otra vez de qué manera providencial me encontré con esta mujer que ahora es mi esposa y la madre de mis 3 hijos. Y sería muy lindo poder escuchar también de sus historias, de qué maneras providenciales el Señor ha obrado en sus vidas. Y quizás
uno no lo tiene marcado, pero si uno se pone a hacer memoria, oye, ¿cómo llegué yo a la iglesia? ¿Cómo? Ah, porque yo conocía a tal persona y esa persona conocía a esta otra persona y coincidentemente... ¿Y cómo llegaste a casarte? No, es que coincidencia, el azar, el destino. Oye, ¿cómo llegaste al trabajo donde has estado más de 20 años? Es que me llamaron y justo ese día alguien atendió el celular y... No sé, estoy inventando. Pero deben haber millones de historias en medio nuestro. Entonces, al almuerzo o en alguna otra junta cuenten su historia. De qué maneras providenciales el Señor ha obrado. Porque el Señor, ¿sabe qué, hermano? El Señor está moviendo los hilos de toda la historia de la humanidad. Es cosa de ver la genealogía de Jesús que se nos narra finalmente al final del libro de Ruth, parte de la genealogía de Jesús, de qué manera Dios fue juntando a este con esta persona en este lugar para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y de manera providencial, lo recordamos hace un tiempo atrás, dos personas que no tenían pensado viajar, justo en el momento del parto tuvieron que viajar y llegaron a un lugar donde no tenían ningún espacio y finalmente tuvieron a su hijo en un pesebre. Pero de manera providencial nació en el lugar donde estaba profetizado. Pura coincidencia. Que a mí no me gusta decirles diosidencias. Porque el Señor está atrás moviendo todo para llevar a cabo sus propósitos. Y cuando hablo de esto, no solamente está moviendo las cosas para que nosotros se nos llenen la carita de risa y de quizás de gratitud directamente, porque ese mismo Dios también movió los hilos para que una mujer en una tierra extranjera perdiera a su esposo y perdiera a sus hijos. Ese mismo obrar providencial obró en Noemí. Y de esa manera conoció a Ruth. Y de esa manera esta joven moabita llega a Belén para encontrarse con Booz de una forma muy casual, muy providencial. Por lo tanto, el obrar providencial de Dios no es solamente para esas historias que nos encanta contar, sino quizás también para aquellas que nos duelen contar. Para esos momentos tristes, para esas historias que uno quisiera tapar y que olvidarlas. El Señor también de forma providencial está moviendo todas las cosas. Pensemos en la vida de José. El mismo Dios que lo llevó a la gloria en Egipto fue el mismo Dios que lo llevó un par de años antes en una cárcel. Y no 1 o 2 días, ni un par de meses, sino 13 años, recuerdo. El Dios providente está moviendo los hilos de la historia de la humanidad para llevar a cabo sus propósitos y lo hace a través de nosotros. Tenemos a un Dios soberano, providente, que va a llevar a cabo su decreto. Ahora, ¿cómo fue que Booz se fijó en Ruth? Porque, sigamos el relato. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Qué vio Booz en Ruth? Quizá el que tiene Hollywood en la cabeza pensará: se enamoró, quedó flechado. Puede ser, la Biblia no nos dice si sí o no, pero prestemos atención a otras cosas. Booz admiró la lealtad de Ruth con Noemí, era conocido en el pueblo
la lealtad de esta mujer extranjera, de una nación no deseada, pero fue muy leal con Noemí al volver con ella. Y dejar a su padre, a su madre, a su tierra, a sus dioses, y venir a una tierra extranjera. No tenía por qué haberlo hecho. Fue leal. Quizás vio su esfuerzo de espigar desde la mañana y no parar y darle duro al trabajo. Quizás se admiró de cómo ella buscaba para proveer para su suegra, para Noemí. En el capítulo 3, versículo 11, se nos dice que todo el pueblo hablaba de ella o decía de ella que era una mujer virtuosa. Capítulo 3, versículo 11. Por lo tanto, no sé qué fue lo que vio Boaz en Ruth. Puede haber sido una de estas cosas, más de una, no lo sé. Pero Ruth halló gracia delante de los ojos de Boaz. Y halló gracia, y acá siempre es importante resaltar, hay una responsabilidad del hombre, en este caso de Ruth, pero también de forma providencial, él también le otorga gracia a Ruth. Y dice, desde los versículos 9 al 23, no los vamos a leer todos, desarrollamos el siguiente punto, que es disfrutando las bendiciones del Redentor, porque vos le dice a Ruth, no te vayas a otro lugar, espiga acá nomás, quédate acá. Aquí nadie te va a molestar. Y los voy a enumerar, no es necesario que las busquen todas, pero en el versículo 8 dice que le permite recoger espigas junto a sus criadas. En el mismo versículo le da la confianza de que siga espigando en su campo y no en otro campo. En el versículo 9 le dice que tome del agua que beben los criados. Casi como haciendo la parte también de sus criadas. En el versículo 13 la trata mejor que sus criadas. Porque dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Porque ninguna de sus criadas tuvo el favor, ni las bendiciones, ni los beneficios que tuvo Ruth. En el versículo 14 se nos dice que Boaz invita a Ruth a comer de su mesa. Y da un detalle muy interesante. Boaz sirve a Ruth. Versículo 14. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Era al revés normalmente, ¿cierto? Los criados atienden al dueño de la finca. No al revés. Y acá tenemos a él dándole de comer a Ruth. En el versículo 15 le permite que no solo recoja espigas del suelo, sino que saque también de las gavillas, de lo que ya está juntadito, está atado en manojos. Saca de ahí también. Da la instrucción a sus criados que dejen a caer a propósito manojo para que Ruth pueda recoger. Ellos están recogiendo. ¡Oh! Se me cayó. Y le dice que hagan eso para que Ruth pueda recoger más. En el versículo 15 y en el 16 dice, la proteja de los malos tratos, que no te molesten, dice el versículo 9, que no te avergüencen, dice el versículo 15, que no te reprendan, dice el versículo 16. No la molesten a ella, no la toquen. Que probablemente, yo siempre pienso que si es que la Biblia dice que no la reprendan es porque lo más probable que iban a hacer iban a reprenderla. Si le dice no la molesten es porque lo más probable era que le iban a molestar. Entonces ella viene conmigo, no la molesten. Y dice que en el versículo 23 le permite seguir espigando, aún después de que termina la cosecha de la cebada, viene la cosecha del trigo, quédate. Después viene el trigo, quédate, y sigue acá, y sigue en mi campo. Ruth, versículo 10 dice, se inclina a tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted? Hasta el punto de fijarse en mí siendo yo solo una extranjera. Ahora, te pregunto, hermano, ¿cómo reaccionas tú ante las muestras de bondad que otros tienen hacia ti? Cuando alguien te hace un bien, cuando alguien te favorece, ¿lo das por sentado? Quizás no lo manifiestes con tus labios, pero puede que en el fondo de tu corazón te creas merecedor de esas bendiciones que recibes. El saludo cordial de algún trabajador, de algún colega, una atención especial en el trabajo, una atención especial en casa. ¿Lo das por sentado? Algún hermano que te trata con mucho cariño, quizás más que el resto aquí en la iglesia,
¿Das por sentado esas muestras de bondad, esa generosidad? Y es tan importante cuál es nuestra reacción ante las muestras de bondad, porque por un lado, si lo das por sentado, lo que hay en tu corazón es orgullo. Yo soy merecedor de esto. Me tratan así porque soy muy querendón. No querendón, soy muy querido. Soy adorable. Lógico que me van a tratar así. Y la otra parte, la otra forma de pensar es como, oye, ¿por qué me lo dices tan bien? No lo merezco. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué me llamáis en la semana para preguntarme cómo estoy? ¿Por qué te preocupáis por mí? ¿Por qué oras por mí? Gracias. ¿De qué manera reaccionas ante las muestras de bondad? ¿Con orgullo o con profunda gratitud? Dice el versículo 12, Jehová recompense tu obra, le dice Booz a Ruth, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Quiero hacer un pequeño comentario de un pastor y teólogo de la palabra remuneración. Cuando habla de remuneración, quizás lo más lógico que uno piensa es, yo hice algo y obtengo algo a cambio. Trabajé todo el mes y me dan mi sueldo. Pero la palabra, para entenderlo mejor, ¿qué significa esta palabra acá? Uno lo puede ilustrar como la de un aguilucho que viene a encontrar refugio en las alas del águila. Y no tanto la de un empleado que al final del mes le pagan su salario, su sueldo. La figura es como la de un aguilucho que encuentra refugio bajo las alas del águila. Aquí vos dice algo tan hermoso, tan importante y de tanto consuelo, y espero que se consuele tu corazón, hermano. Dios ha prometido bendecir a todos aquellos que se refugian en Él. Dios ha prometido bendición para todos los que busquen refugio en Él. Si tú has venido buscando refugio en Él, el Señor compromete su honor, su propio nombre, para bendecirte, para hacerte bien. Por lo tanto, podemos confiar en el cuidado de este maravilloso Redentor. Podemos confiar en su provisión. Y en honor al tiempo, porque quizás muchas más cosas se podrían decir de este pasaje, quiero que pensemos qué tiene que ver esta historia o qué aplicación podemos encontrarle a nosotros en el día de hoy. Hermano, al igual que Noemí y Ruth, tú y yo también estamos necesitados de un Redentor. Tú y yo también necesitamos del cuidado, de la protección de nuestro Redentor, de Jesús, de su provisión. Me encanta cuando el libro de Efesios dice en el capítulo 1, bendito el Dios y Padre, así es, no me voy a agarrar, se lo voy a leer, Sí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin este Redentor nosotros estamos desamparados. Sin este Redentor nosotros estamos sin refugio, sin provisión, dependiendo de nuestra creencia, del azar y del destino. Tú y yo también necesitamos un Redentor. Y tú y yo necesitamos al Redentor hoy. No solamente a este Redentor que nos libra de las consecuencias del pecado, del infierno, y nos da entrada a su morada eterna, al cielo, sino que también necesitamos de su provisión para nuestras necesidades materiales y espirituales. Necesitamos de tener comunión con Él, sentarnos a su mesa. Necesitamos de Él para encontrar refugio bajo sus alas. Lo necesitamos a Él dándonos de la ciudadanía en los cielos, dándonos un nombre, siendo parte de la familia de Dios. Tú y yo necesitamos ser un Redentor. Tú y yo también tuvimos un encuentro providencial con el Redentor. Quizás hay historias que son más hermosas que otras, pero todos de manera providencial llegamos a nuestro Redentor.
Y la invitación, hermano, es a que tú y yo hoy podamos disfrutar de las bendiciones del Redentor, confiando en Él, confiando en su provisión. Como dijimos un ratito mientras cantábamos, en cada instante de nuestra vida, si estamos en ese momento donde estamos bendición tras bendición o en ese momento donde estamos en el valle de sombra y de muerte. No dejes de confiar en tu Redentor, en su provisión. Ampárate bajo sus alas, confía en Él y agradece por sus muestras de afecto, de amor hacia ti, que no son merecidas. Si las tenemos es porque una persona llamada Jesucristo, quien era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos hallar gracia delante de los ojos de Dios y alcanzar el perdón y la redención que nuestras almas tanto necesitan. Por lo tanto, querido hermano, confía en la provisión del Redentor, deleítate en las bendiciones que Él derrama sobre tu vida, no las menosprecies, no las des por sentado, sino, como decía el salmista, las traigo a mi memoria, las vuelvo a traer a mi memoria. El Señor es bueno, el Señor es bueno. El plan del enemigo es hacernos creer que Dios no es bueno. Desde el principio, cuando le dice a Eva, con que Dios ha dicho que tal cosa, el plan del enemigo es hacernos creer que Dios no es bueno. Hermano, Dios es bueno. En cada instante de nuestras vidas, Dios es bueno. Podemos confiar en su provisión, podemos confiar en su cuidado. Confiemos en nuestro Redentor. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos narraciones, hermosas narraciones que nos hablan de tu providencia, de tú moviendo los hilos de la historia. Una historia conmovedora, una historia encantadora. Pero Señor, lo dijimos al principio, tú usas tu palabra para moldear nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, la forma en la que procesamos las circunstancias que estamos viviendo. Usas tu palabra para cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, para que podamos adorarte de la manera que debe ser adorado, para que podamos reverenciarte y confiar en ti de la manera en que debe ser reverenciado y en que tu nombre debe ser confiado. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que también aplica estas verdades a nuestros corazones, que traiga consuelo, que traiga sostén, que traiga paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.